Buen día, ingenieros e ingenieras, habla Mauricio Abella. Em, lo que les voy a enseñar ahora es crear su propia base de datos, ¿cierto? Y conceptualizar qué es lo que realmente vamos a hacer desde el punto de vista de la aplicación y la base de datos. Entonces, recordemos que tenemos en nuestras máquinas nuestro sistema operativo. Vamos a crear el programa en Visual Studio, que es lo que ya hemos venido desarrollando. Ahora, en sus máquinas van a instalar, o si ya lo tienen instalado, van a trabajar en Workbench, MySQL Workbench. Es sumamente fácil de instalar y si tienen sus máquinas en sus casas, pues lo instalan. El MySQL lo que hace es administrar las bases de datos. Nosotros vamos a crear unas bases de datos que en MySQL los llaman esquemas. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues sencillamente del Visual Studio nosotros ejecutamos el programa y se va a ejecutar en uno de los browsers. Generalmente es el Chrome, no importa qué browser. Y desde el browser vamos a acceder a la base de datos. Es decir, que nos vamos a centrar hoy en lo que es esta parte del MySQL Workbench para poder crear nuestro esquema y luego poder crear las tablas. Listo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues van al inicio, después de que hayan instalado el Workbench, y le dan seleccionar MySQL Workbench. En este caso yo tengo en mi máquina la 6.2. Ahorita debe haber una versión más actualizada. Una vez le den clic aquí, les debe aparecer una ventana semejante a esta. Bien, ahí ustedes, después de esta ventana que le aparecen, tienen que seleccionar uno de estos. Generalmente sale solo uno y le dan clic. Al darle clic va a aparecer una pantalla emergente donde les va a pedir el password. En este caso, por defecto el usuario base es root y la contraseña pues es MySQL. Listo, entonces vamos a MySQL. Ok, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Esto es lo que les aparece. Entonces yo en este caso le doy clic, me aparece aquí que el usuario es root y voy a darle MySQL. Por defecto es MySQL, a menos que ustedes coloquen otra clave. Bien, entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una parte de administración, ¿cierto? Donde me aparecen todas las bases de datos o esquemas. Tenemos una sección de visualización de todas las instrucciones que nosotros hacemos. Tenemos una parte en la parte inferior que es las salidas, es decir, lo que uno haga. Aquí va a aparecer si fue error o fue una instrucción correcta y los resultados. Bien, entonces por lo general ustedes ya tienen conceptualizada su base de datos para su proyecto. Vamos a darle sobre esto, vamos a darle clic y vamos a colocar aquí Create Schema. Y voy a colocar mis datos. Así la voy a crear. Fíjense que aquí en la parte izquierda ya hay otros esquemas o bases de datos, ¿cierto? Con diferentes nombres. Pues lo que vamos a agregar es otro más que se va a llamar mis datos. Le doy Apply. Y me va a colocar una ventana emergente donde dice qué es lo que va a realizar. Dice que va a crear un esquema que se va a llamar mis datos. Punto. Recuerden que esto en azul, él lo demuestra, es la sintaxis propia, perdón, el léxico propio de MySQL, ¿cierto? Y colocar aquí entre estas comillas inclinadas el nombre de la base de datos es la sintaxis propia del cómo se deben colocar el nombre de la base de datos. Pues sin más, sencillamente le doy Apply y me dice que se ejecutó y Finish. Si vemos entonces aquí en la parte izquierda me apareció ya mi esquema o base de datos. Bien, entonces ¿qué tiene dentro este esquema? Pues él se crea con 4 subcarpetas, que es para crear tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Nosotros vamos en primera instancia a crear nuestras tablas. Entonces digamos que tenemos una tabla en la cual vamos a tener todos los usuarios y claves. Entonces yo le doy clic derecho y digo Create Table. Sencillamente voy a crear una tabla.
En esta parte superior pues voy a colocarle aquí tabla de usuarios. Entonces le voy a colocar TBL usuarios. Bien, pero la tabla de usuarios debe tener, fíjense que en la parte superior derecha hay unas flechitas, la cual me abren esta ventana. Esta ventana aquí le voy a dar el nombre de la columna, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí que se llama usuario, ¿cierto? Y aquí data type me dice qué tipo de dato es usuario. Para nuestro caso el tipo de dato va a ser ¿qué? Va a ser varchar. Varchar significa que es un campo carácter variable de tamaño. ¿De máximo cuánto? Entonces un usuario por lo general es no más de 50 caracteres. ¿Qué dice aquí? Que si esto va a ser PK significa primary key y que adicionalmente no va a aceptar nulos, not null. Entonces, es decir, no puede existir un registro donde no haya un usuario. Y no puede haber, cuando digo que primary key o llave primaria, no puede existir un usuario con dos usuarios idénticos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vendría la otra parte y digamos es la clave, ¿cierto? Entonces también digamos que va a ser varchar de 45 y no es primary key, pero adicionalmente no me va a aceptar nulos. Es decir, primary key porque no puede aceptar que exista otro usuario con el mismo nombre. Claro, puede existir otro usuario diferente pero con clave igual, ¿por qué no? Aquí nosotros colocamos que no puede ser un campo que esté nulo, debe existir algo. Entonces ya con base en eso yo le digo que aplique y aquí sale un emergente de acuerdo a lo que es los lexemas, el léxico propio de SQL, la sintaxis y la semántica de esta instrucción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él automáticamente genera unas instrucciones que aquí, para explicarlo, es sencillo. Create table es del léxico propio, ¿cierto? Aquí me dice que se va a crear en el esquema que yo acabo de crear en mis datos, si se dan cuenta, y que lo que voy a crear es una tabla que la llamé TBL usuarios. Abre paréntesis y dice, mire, va a crear dos campos, uno que se llama usuario y otro que se llama clave. El campo usuario es varchar de 50 y no va a aceptar nulos. El campo clave es de varchar 45 y tampoco acepta nulos, pero adicionalmente dice que la llave primaria va a ser el campo usuario. ¿De acuerdo? Y aplicamos. Bien, se ejecutó satisfactoriamente y aquí adentro debe aparecer ya la tabla usuarios. Si la abro, sencillamente me aparece esta tabla, tiene las columnas, fíjense que aparece usuario y clave. Índices es si yo quiero crear unos índices, después vamos a ver qué son los índices. Foreign key son llaves externas, es decir, la asociación de esta tabla con alguna otra, ¿cierto? Y los triggers que son disparadores. Por ahora vamos a centrarnos en las tablas y cómo crear datos. Con esto, estimados ingenieros, por favor, vayan creando las tablas que ustedes crean necesarias para su proyecto. Bien, el próximo video les voy a enseñar cómo crear datos en estas tablas, cómo consultar estos datos, cómo actualizarlos o cómo borrarlos. Muchas gracias. Recuerden, les habló Mauricio Abella. Buen día.